esos dos que están definidos ahí en el formulario de Google, tal como les compartí. Fíjense, a los que no lo vieron, está el link en el mensaje interno que les mandé por Campus. Copian el link, porque vieron que en mensajería interna no permite enlazar. Copian el link y lo ponen ahí en Chrome o en cualquier navegador, y van a poder entrar para contestar, ¿sí? Más que nada me sirve a mí ahí para poder planificar las burbujas. Uno de esos encuentros está pactado para el día... ahora pongo el link para el presente, ¿sí? Quédense tranquilos. Uno de esos encuentros está pactado para el día 3 de noviembre y el otro para el día 10 de noviembre, que obviamente tiene que aprobarlo inspección primero. Ya lo tiene en su poder el equipo directivo, pero calculo yo que no va a haber ningún problema y lo van a poder aprobar, y apenas nos den el ok, ya les vamos a estar informando a ustedes en qué burbuja estarían y cuándo se tendrían que presentar a la institución, ¿sí? Por lo pronto yo algo ya les dije. Sí, te escucho. No te escuché, ¿cómo? Claro, del mensaje que mandé. Vieron que tiene un link, un formulario de Google. Ahí es donde tienen que entrar para responder a qué burbuja les convendría a ustedes o quisieran participar. Bien. Mira, por ahora es lo que presenté en el proyecto. Hasta ahora no me confirmaron al 100% si inspección dio el ok o no. Pero calculo yo, que era lo que estaba diciendo, que inspección ya lo va a aprobar y van a ser esas fechas que están definidas ahí. Cualquier modificación, obviamente, cualquier modificación les vamos a avisar con tiempo, ¿no? Obviamente. Dime. Exactamente, exactamente. Seguiríamos en la burbuja respectivamente, o sea, respetando el mismo orden, ¿sí? Buenísimo. Bueno, eso por un lado, bienvenidos a los que están entrando. Acá pongo el link para que vayan a poner el presente del día de hoy, ¿sí? Por otro lado, lo que les quería comentar era que, bueno, ahí explica todo, creo que bastante detallado el formulario, pero lo más importante es que entiendan que no es un encuentro obligatorio. La idea del encuentro es que traten en lo posible de participar, para lo que ya recontra hablamos, creo que desde marzo lo estamos hablando, el tema de la vinculación, ¿sí? De trabajar un poco este tema de vernos cara a cara, de trabajar también de manera integral los contenidos que vimos desde la unidad número 1. ¿Sí? Yo tengo preparado algo para trabajar. El instituto lo que tiene de bueno es una sala de computación con 9 máquinas. En cada una de las máquinas van a poder estar 2 participantes, respetando el protocolo y lo que dice el protocolo de la provincia de Buenos Aires. Y además tenemos una pantalla LED en donde yo voy a poder compartir algunas cosas, como lo que vamos a trabajar de GeoGebra, lo que vamos a trabajar de Excel también, con esto de las matrices, y todo lo referido a la parte de integración areal de los contenidos, ¿no? Eh, Seguramente va a salir algún otro tema, porque vieron cómo es esto, cuando uno está cara a cara en algún encuentro, por ahí surgen otras dinámicas y otros intereses, y por eso digo que capaz que se puede planificar otro encuentro, pero todo va a depender de los tiempos, y va a depender también de las disposiciones del instituto, ¿sí? Hasta que esto no esté solucionado del todo, el tema de los protocolos y demás, no es que vamos a tener eh,
total libertad para poder elegir días y demás, ¿sí? Pero por lo pronto esos creo yo que lo van a estar aprobando y vamos a estar encontrándonos, ¿sí? Bueno, hoy no tengo tanto tiempo, tengo hasta las 7 menos 10 porque tengo un turno médico, pero vamos a empezar a compartir y vamos a empezar a grabar la clase de hoy también, así ya después les aparece en Ciber. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, por una cuestión de esto del tiempo, si no me puedo extender un poquito más, yo voy a explicar la parte de determinantes y en el encuentro próximo que tengamos, que va a ser el día, si no me equivoco, 29 de septiembre, en ese encuentro vamos a dar todo un programa de toda la parte práctica que tenemos en ese PDF. De hecho, yo les había sugerido que traten de hacer algunas actividades, ¿sí? El día 29 vamos a dedicarlo exclusivamente a respuestas sobre las actividades. Lo que estaríamos terminando en el día de hoy, o por lo menos avanzando, es con la parte de determinantes, que también es lo que me va a servir para trabajar en los encuentros presenciales, ¿sí? Las actividades que habías propuesto, ¿había que subirlas a algún lugar o había que dejarlas? Ah, está bien, listo, gracias. No. La idea es trabajarlas el día 29, ¿sí? Yo, aparte de esas actividades que están en el PDF, les voy a dar unas actividades de matrices y determinantes preparadas, hechas por mí, muy similares al PDF para que entreguen, ¿sí? A modo de cierre de la unidad. ¿Estamos? Queda una unidad más que está dentro de lo que sería el currículum prioritario. Estimo yo que fines de octubre lo estaríamos terminando, que es sistemas de ecuaciones, ¿sí? Sistemas de ecuaciones desde lo más básico de todo hasta lo más... denme un minuto que voy a abrirle a la gata que me está rajuñando la puerta. Ahí vengo. Una pregunta, ¿todos hicieron el formulario? Acá era un formulario en donde múltiples choice, porque yo me reolvidé que había que hacerlo, que había un horario y no sé, Acá después estoy. no sé si... Profe, Bueno, les decía, en el caso profe, este de la unidad número 3, que es sistema de ecuaciones lineares, tenemos desde la parte más elemental, que es básica porque hay para hacerlo, hasta la parte un poco más compleja, y para eso nos va a servir lo que vamos a ver en el día de hoy, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, mientras tanto vamos haciendo un panorama de lo último que fuimos viendo, como siempre, porque en el medio pasa una semana y nos vamos perdiendo con todo. No sé si recuerdan que habíamos avanzado con la parte de matrices, que habíamos visto algunas matrices bastante especiales en el PDF, inclusive fuimos, y después en un momento Hilda, no me están viendo, ahora a ver, ahí está. En un momento Hilda muy amablemente trató de resolver uno en Excel y lo compartió en uno de los PDFs, está grabado en la clase última también, que fue acerca de, esperen que no encuentro acá el título. Bien, habíamos trabajado con matrices, ¿sí? O sea, anteriormente habíamos visto toda la parte algebraica de las matrices, que era suma, o adición y sustracción de matrices y demás. El orden de la matriz, que ya lo recontra sabemos, el orden M por N, cuando digo M estoy hablando de filas, cuando digo N estoy hablando de las columnas, ¿sí? La definición de lo que era una matriz cuadrada, que la matriz cuadrada era aquella que tiene el mismo orden, la misma cantidad de filas que de columnas, o sea, por ejemplo, orden de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 80 por 80, ¿sí? O sea, tiene que tener el mismo número de filas que de columnas. Y entre ellos habíamos definido lo que era el producto de matrices, que hago hincapié en esto del orden, ¿sí? Porque en una parte del producto de matrices hablaba de cuál era la condición necesaria
para poder resolverlo, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál era la condición necesaria para definir el producto entre matrices? El que quiera, ¿eh? Acá no Tenía que tener la estamos. misma cantidad de columnas. ¿Cómo ese? Tenía que tener la misma cantidad de filas. Bien, O de columnas. tenía que repetirse una parte del orden de una con una parte del orden de otra, ¿sí? Acá teníamos un ejemplo más Ah, abajo. columnas por fila. Bien. Acá teníamos un ejemplo, ¿ven? Se tenía que repetir el orden de columnas, como dice acá el compañero, con la cantidad de filas de la otra matriz. Si yo quisiera multiplicar A por B, yo tengo que tener la misma cantidad de columnas, que son 3 columnas, N, y teníamos que tener la misma cantidad de filas en la otra matriz, que son 3 también. N y M tienen que ser iguales, ¿sí? Para poder resolverlo, ¿no? No se está viendo la Bien. pantalla. ¿Cómo? No se ve Ah, ninguna pantalla. muchas gracias. Profe, una pregunta, porque yo ni siquiera completé el formulario. No sé si todos los completaron. Yo me había reolvidado. Ya igual hace mucho, ahora me acordé igual vuelta. Pero nunca pregunté. Porque había un recuperatorio del formulario y no sé si alguien lo recuperó y si todos lo hicieron. Capaz que soy el único que ni siquiera. Nadie lo hizo, ¿sí? Nadie lo hizo. O sea, yo lo que hice fue pasar todas las valoraciones pedagógicas y lo que hicimos fue continuar con todo esto para no atrasarnos. Por- porque yo lo miré y era fácil. Pero, o sea, era cosas simples. No era tan complicado. Pero ya se me había pasado el día. Después decía que había un recuperatorio. El recuperatorio no sé qué día fue. Y no sé si. Lo que vamos a hacer, porque también pasa otra cosa, ¿sí? Yo estuve hablando con Laura, con la directora, y con todo este lío, con que se suponía que íbamos a volver, que después no íbamos a volver, que en medio hubo que acotar el tema de los contenidos, que pasó en todos los niveles, no solamente acá en el terciario, sumado que tenemos un encuentro intermitente, o sea, un encuentro me refiero a un miércoles sí, un miércoles no. Lo que yo le propuse a Laura es hacer un trabajo integrador final, ¿sí? En donde en ese trabajo integrador final, independientemente de los encuentros presenciales, vamos a trabajar lo de vectores, lo de matrices y lo de determinantes y sistema de ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer para todos los que lleguen al final de la cursada, o no hayas aprobado lo que sea, vamos a hacer un trabajo final integrador. ¿Sí? Ese trabajo final integrador sí va a tener una nota, va a tener obviamente una posibilidad de recuperar porque a alguno capaz que no le vaya bien y va a tener una posibilidad de hacer la recuperación. Recordemos que las clases terminan en diciembre, por más de que el cuatrimestre cierra antes, después hay un periodo de exámenes, entonces todo lo que es recuperación lo haremos para la parte más final, ¿sí? Obviamente antes de la fiesta, ¿no? Pero la idea es esa, es hacer todo un trabajo integrador, ¿sí? Por eso aquel que no pudo o no aprobar entre comillas, ¿no? A llegar a una valoración pedagógica aceptable, vectores, por ejemplo, lo va a hacer con el trabajo integrador final. Acuérdense que hay gente que capaz que no pudo conectarse o que se conecta tarde, decirles, no, no llegás a regularizar la materia ni nada, ¿sí? O sea, el técnico que está en suspenso, nosotros podemos ir dando la manera junto con el equipo directivo, lógicamente, ¿no? Con esto, así no nos vamos deteniendo en esto. Hablamos de lo que era el producto de matrices y después nos fuimos, ¿sí? Después de que vimos, perdón, una cosita. En el producto de matrices habíamos dicho que se utilizaba el concepto de producto de un escalar por una, perdón, el producto escalar entre vectores, ¿sí?
cuando yo consideraba, por ejemplo, una fila por una columna de la otra, yo lo que usaba era el concepto de producto escalar entre vectores, ¿sí? Entre vectores, lo que me da como número real. Eso era lo que habíamos definido teóricamente del producto entre matrices. Podríamos ver inversa de una matriz, ¿sí? Sí, inversa matriz, ¿no? Me estoy equivocando con el otro término. No, sí, gira la tabla. Ahora sí, con el otro terciario también. ¿Sí? Es resumir un poquito toda la parte teórica. Vamos a agrandar un poco para aquel que no lo ve, porque capaz que está en el celu. La parte teórica es bastante pesada y después se van a dar cuenta que práctica, de hecho yo acá tengo un Excel, vamos a resolver a mano. Vamos a ver que no es tan compleja la parte práctica. La definición clásica dice, las determinantes es el conjunto de las matrices cuadradas, definimos que a le hace corresponder un número al que llamamos A y la letra A encerrada rayitas. Vamos a traducirlo al castellano. Lo primero y principal es poder hallar determinantes de matrices. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la suma o la adición y la sustracción de matrices? Se tiene que definir en matrices cuadradas. Bueno, acá yo puedo hallar el determinante de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4. Hay fórmulas que quizás yo utilizo, en este caso, la que decía, y el próximo encuentro, cuando estemos trabajando con la parte práctica, para ver otras reglas, como por ejemplo regla de Kramer, que nos sirven para otra cosa. ¿Sí? Entonces dijimos que la matriz, para poder hallar el determinante, ¿sí? Esta definición lo que podemos sacar es que el determinante no es otra matriz. ¿Sí? De hecho, nosotros le podemos decir determinante de una matriz, un determinante de una matriz es un número. Si yo quiero sacar el determinante de la matriz a un número real, llamarlo fracción, número negativo, número, va a ser un número. A la idea del producto escalar, ¿van acordando? Estas son, vamos a leer y ahora la vamos a ver en la parte práctica que tengo en el Excel, de orden n, que el determinante de A es de orden n. Por ejemplo, yo tengo una matriz, de 2 por 2, ¿no? 2 filas, 2 columnas. Y en este caso el determinante de eso también es de orden 2. O sea que el orden del determinante va a depender de la cantidad de columnas que está diciendo acá. Después hay dos definiciones, sí, muy sencillas. Siguiente. Si A es de orden 1, A es igual a A sub, ¿no? El elemento de la determinante que corresponde a la fila 1, columna 1. ¿Se acuerdan? 1, 1 significa 1, ¿sí? Si acá hubiera dicho 1, 2, sería fila 1, columna 2.
naval, ¿no? La idea se simboliza de esta manera. Lo que te está diciendo, en conclusión, es que si vos tenés un solo elemento, ¿cuál va a ser ese elemento? La matriz que voy a escribir acá, por ejemplo, ¿no? A es igual a 4 determinante. Elemento A, una 4. Esa es la primera que podemos sacar. ¿Sí? Estamos leyendo. Es decir, el ejemplo generalizado, el elemento de esta matriz que pertenece a la fila 1, columna 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. El determinante de A es la suma de términos. Ya acá empieza el tema, ya acá empieza el lío. A esta fórmula no le vamos a dar mucha bola. Vamos a esto, a ver si me permite acá seleccionar. No, porque no estoy en el Adobe Acrobat. Dar bola a esta parte donde figura, donde está el... ¿Ves que acá dice A12 por A21? Esto... mis alumnos, ¿sí? Algunos alumnos cuando venían de particular, yo les decía, de una matriz de 2 por 2, como tengo acá, es diferencia, la resta, la diferencia, el producto elemento, ¿sí? O del elemento de la fila 1, columna 1, con el elemento A2, columna 2, entre el elemento de la fila 2, columna 1, y el elemento de la 2. En síntesis, cruzado. ¿Sí? Por A22, ves que lo que dice acá, hay que multiplicar acá cruzado, darle, bueno, A12 por A21 dice acá, pero recordemos que la multiplicación es conmutativa. Dicho esto, yo tengo acá un ejemplo que ahora lo vamos a ver en el libro, perdón, pero yo tengo acá una matriz preparada. ¿Sí? De esta matriz es el determinante, ¿sí? Que yo en realidad lo que tendría que hacer es esto. Insertar, a ver si me permite. Ven que tengo muchas cosas abiertas. No me permite. Un minuto, ¿no? Está permitiendo ingresar ecuación. A ver ahora. Ecuación. Acá está. Yo lo que tendría que escribir en realidad es esto, que voy a escribir acá. ¿Sí? Esto que yo tengo acá es la simbología que utilizamos, ¿sí? Yo tengo tengo la matriz, que en realidad si yo lo tuviera que escribir, ¿sí? Si tuviera la pizarra acá, que para mí sería de más comodidad como típico docente expositivo,
Yo acá lo que tendría es menos 1, menos 3, 2 y 4, y tendría paréntesis, ¿sí? Como veníamos trabajando con el PDF, ¿no? Ahora, si yo quiero sacar la determinante de la matriz A, tengo que usar la letra A como si fuera las barras de valor absoluto, ¿recuerdan? Y los elementos encerrados en barra de valor absoluto. Topología correcta. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, simple. Yo lo que tendría que hacer es menos 1 por 4, menos 1 por 4, menos la diferencia con la otra diagonal. Voy a poner 2 por menos 3. Es muy importante que respete los signos, ¿sí? Muy importante que respete los signos. Esto si lo hubiera hecho... bueno, si yo lo hubiera hecho ingresando una función sería más fácil, ¿sí? Pero bueno, no importa. Menos 1 por 4 me da menos 4, ¿sí? Ay, Dios, ahí está. Y menos 2 por menos 3, si todos están de acuerdo, me da 6 positivo, ¿sí? Menos 4 más 6, el resultado sería 2. Este número, ese número que yo tengo ahí, perdón por la puteada, menos... Ven que lo voy a ingresar como ecuación. Insertar ecuación. Ahora sí, ponemos menos 1 por 4 menos, respeto los signos, repito, 2 por menos 3. ¿Sí? Esto me daría menos 4, menos 2 por menos 3, me daría 6, y el resultado final sería 2. ¿Sí? Esto que yo tengo acá, el número 2, que lo vamos a poner acá, sería el resultado final de el determinante de esa matriz. ¿Hasta acá vamos bien? Si yo quisiera, por ejemplo, agarrar y poner el resultado final, lo pongo acá. Diría que el determinante de A sería el número 2, un número real, que era lo que dice al principio. Ahora, el tema sería, ¿qué pasa cuando tengo una matriz de 3 por 3? O sea, ¿qué pasa cuando tengo una matriz en donde ya tengo que aplicar otros métodos? ¿Sí? Bien, porque el tema acá sería, ¿qué diagonal multiplicarías? Este con este, ¿se entiende a lo que voy? No es tan fácil como acá, en donde tengo dos diagonales solas, multiplico, resto y se acabó el problema. Ah, algo que quiero decir, perdón. Fíjense que yo arranqué por el elemento 1, 1, fila 1, columna 1. No hice primero el elemento de la fila 2, columna 1, lo multipliqué y resté por este y este. ¿Estamos? Ojo con eso. Vamos a seguir leyendo lo que dice el PDF, porque si no ustedes van a seguir la parte práctica, y después la parte del PDF no la van a entender ni ahí. Si hay de orden 3, o sea, una matriz de orden 3 por 3, el determinante de A es la suma de 3 términos, cada uno de los cuales es el producto. Volvemos a tener la formulita, ¿sí? Pero yo te lo voy a resumir de esta manera. Si nosotros queremos hallar el determinante de una matriz de 3 por 3, hay que tapar la fila y la columna que yo deseo trabajar. En el caso de, para hallar el determinante de una matriz de 3 por 3, hay que tapar totalmente la fila 1. Fíjate que en este caso, la fórmula general está repitiendo todos los elementos de la matriz
y tapa, tacha, no sé lo que vos quieras hacer, toda la fila 1 de acá. Toda la fila 1 de acá y toda la fila 1 de acá. Lo único que va tapando de manera alternada, en este caso la bibliografía, es la columna 1, la columna 2 y por último la columna 3. De manera tal que en cada caso que se tapa la fila y la columna, fíjate lo que te queda. Si yo desestimo estos elementos y estos elementos que están acá, me quedan estos 4 elementos. El elemento de la fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 3, columna 2 y fila 3, columna 3. O sea que lo que te queda es una matriz de 2 por 2. Y vos ya sabés resolver matrices de 2 por 2. ¿Lo viste acá? ¿Qué se hacía con la matriz de 2 por 2? Multiplico, ¿sí? En este caso, las diagonales, las estás viendo, multiplico esta diagonal con esta diagonal, y esta diagonal con esta diagonal, y practico la diferencia, ¿sí? En el caso de que, por otro lado, yo tape la fila 1 y la columna 2, me va a quedar la matriz cuadrada de 2 por 2 formada por el elemento de la fila 2, columna 1 y de la fila 2, columna 3. De la fila 3, columna 1 a la fila 3, columna 3. Y así pasaría con la otra. ¿Se entiende? O sea que me van quedando formadas matrices de 2 por 2. Hasta acá, antes de continuar, porque esto se hace pesado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Pueden escribir en el chat. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Qué sentido tiene ese determinante? ¿Cuál es la idea? Mirá, los determinantes vos los podés usar, por ejemplo, en hallar, entre otras cosas, la solución de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la unidad que sigue sistemas de ecuaciones de 3 variables, ¿sí? Ustedes saben que, a ver, no les dije, sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo definida en 2 variables, una recta en el plano. Cari, ¿podés silenciarte que se escucha ahí un pájaro? No. Yo tengo una línea, una recta, mejor dicho, en el plano, en donde tengo la variable x y la variable y. ¿Sí? Es muy fácil ahí, porque si yo tengo 2 variables, puedo aplicar 2 métodos, qué sé yo, de los más conocidos, que son sustitución, el método de la igualación y demás. Ahora, ¿cómo resolvemos un sistema de ecuaciones lineales en donde tengo 3 variables? Tengo la variable x, la variable y la variable z. Y a su vez tengo 3 rectas que se cruzan. ¿En qué punto se cruzan esas rectas? ¿Sí? Porque ya estamos hablando de rectas en el espacio. Entonces, para eso, por ejemplo, entre otras cosas, resulta útil el tema de los determinantes, ¿sí? Es una forma de solucionar, una forma de resolver un sistema de ecuaciones. También se usa en otros casos, por ejemplo, que también lo dice más adelante, para hallar la matriz inversa, ¿sí? O sea, nos va a servir para varias cosas el tema de los determinantes. ¿Alguna otra pregunta? Me perdí en dónde estaba, a ver, acá. Bien. Sí, tengo una Sí, pregunta. Yo, Darío. en las páginas más arriba, cuando empezó a explicar, había una matriz que después parecía que la otra era la matriz inversa, pero solamente cambiaba 2 números. Creo que al principio, más al Me principio en necesita de realidad. acá, por ejemplo, la que estaba explicando ahora, la de 2 por 2. No, mucho más, casi al principio, que no quise hablar, pero Habla. Si me tienen que interrumpir, me interrumpen, ¿sí? ahí era, recién la pasó. Esa de una Recién matriz. la pasó. Recién pasó, es una matriz que tiene 2 números iguales y solamente 2 diferentes. Ahí está, esa es. Que tiene 3, 2, Esta de 4, acá. 3. ¿Por qué solamente hay, como que se cambia solamente el 2 y el 4? ¿La matriz contraria Dice, no sería todo diferente? se verifica en cambio que si A es igual a 3, 2, 4 y 3, la matriz B
es igual a 3 menos 2 menos 4, 3, es tal que A por B es igual a B por A, que es igual a la inversa. No, acá lo que te está diciendo, lo que te está demostrando, ¿sí? Es que si vos multiplicás la matriz A que tengo acá por la matriz B que tengo acá, o al revés, la matriz B por la matriz A, porque es conmutativo, me estaría dando la matriz inversa. Eso es lo que te está diciendo acá. ¿Sí? Vos fíjate que este elemento, el elemento de la fila 1, columna 1, y fila 2, columna 2, se mantienen inalterables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los que cambian, los que tienen signo contrario? Sería el elemento de la fila 2, columna 1, y de la fila 1, columna 2. ¿Sí? Este es positivo, este es negativo. Este es positivo, este es negativo. Es decir, esas dos matrices se multiplican entre sí, la A y la B. Exactamente. Yo creí que la inversa es la A toda en negativo, supongamos, ¿entiendes? Es como el 3 negativo, el 2 negativo, el 4 negativo, el 3 negativo. No. Acá, a ver, son diferentes propiedades, ¿sí? Porque al principio, cuando habla de lo que es la inversa de una matriz, te dice, trabajaremos ahora con el conjunto de las matrices cuadradas, bueno, todo lo que estábamos hablando al principio. La existencia de elemento unidad en dicho conjunto da lugar a la siguiente pregunta. Bueno, acá tenés varios ejemplos, ¿sí? Si A es igual a recordemos que la matriz O era la matriz nula, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, tenemos 3, 0, 6, 0. Dice, no existe B perteneciente a la matriz, tal que A por B sea igual a B por A y me dé la matriz inversa. ¿Sí? Acá lo que te está diciendo es que se tiene que verificar lo siguiente. Si yo multiplico 3, 0, 6, 0 por una matriz A, B, C, D, cualquier matriz, ¿sí? Me tendría que dar esta matriz que es la matriz identidad. Recordemos que cuando yo tengo una matriz en donde tengo una diagonal en donde se repetía el número 1 y el número 1, esto que tenemos acá es la matriz identidad. El resto son todos ceros. Que era, ahora lo voy a buscar porque no sé dónde lo tengo, lo que había resuelto Hilda el día miércoles, el último miércoles que habíamos estado trabajando, ¿sí? Eso mismo que tenés ahí, te lo está explicando acá. Te está explicando que para que te quede la matriz identidad se tiene que cumplir. Si yo cambio el signo del elemento de la fila 2, columna 1, y de la fila 1, columna 2, a mí lo que me estaría dando cuando multiplique esto por esto sería la matriz identidad, ¿sí? Y acá te da la conclusión total. Diremos que una matriz cuadrada A perteneciente a la matriz es inversible, o sea, admite matriz inversa, si existe una matriz B que pertenece también, tal que si yo multiplico me da la matriz identidad. ¿Sí? En ese caso, B se denomina inversa de A y se anota de esta manera. ¿Sí? Se puede probar que si existe una matriz inversa, esta es única. ¿Sí? O sea, hay una sola matriz inversa. Pero vos tenés que mostrar la existencia de la matriz inversa. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo, digamos, la parte teórica. ¿Estamos? Ok. O sea, entonces había malentendido lo de matriz inversa yo entonces. No hay problema. Igual, repito, hay ejercicios para hacer y lo vamos a resolver el día 29, ¿sí? A ver, ustedes capaz que, como yo digo siempre, como yo estudiaba al menos, yo trataba de resolver, no me salía, anotaba las preguntas al lado, ¿sí? El día que tenía encuentro, en ese caso presencial, en mi época, con los profesores, yo planteaba las preguntas y dudas y listo, ¿sí? Acá vamos a tratar de hacer lo mismo. ¿Estamos? Volviendo al tema de los determinantes, me quedé en el caso de las determinantes de 3×3, la matriz de 3×3.
que dice lo siguiente, fíjate. Yo tengo que resolver esta diagonal, tengo que multiplicarla, restarla por esta diagonal, le voy a sumar la multiplicación de la otra diagonal restada con la otra diagonal, y le voy a sumar la multiplicación de esta diagonal restada con esta diagonal. Por eso te dice que cuando tengo una matriz de 3 por 3, sería la suma de 3 términos. Para entenderlo bien, yo lo que tengo acá es una matriz de 3. Perdón. Vamos a agregarle otra porque no le agregué la matriz de 3 por 3. Insertar, vamos a inventar cualquiera, no viene el caso. Pongamos -1, 0 y -2. ¿Vamos? Ahora sí, tengo una matriz de 3 por 3. Si yo quisiera, para expresarlo de la manera correcta, vamos a borrar esto que tengo acá. El determinante de esta matriz B, yo lo que voy a hacer ahora es, esta fila la voy a mantener de manera fija, tapada, tachada, lo que a vos se te cante. Esa fila va a estar totalmente tachada. Y lo primero que voy a hacer ahora es tachar la columna esta de acá. ¿Sí? Por lo tanto, me quedó esta matriz de 2 por 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a empezar a resolver de esta manera. Va a ser igual, vamos a ponerlo acá si no nos vamos perdiendo. Tengo que multiplicar 0 por -3 menos -2 por -1. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea, la primera, sí, esta diagonal restado por la otra diagonal. ¿Sí? Ahora lo que voy a tener que hacer es esto de acá, que lo voy a poner para que todos me sigan, a ver. Ecuación. No, yo no quiero esto. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. Bien. Esto de acá después veo qué hago, después lo trato de resolver. Ahora voy a tener que sumar otro término. Y para el otro término que tengo que sumar, yo voy a dejar esto como estaba, este sigue estando tachado, pero ahora voy a tachar la columna de acá del medio. ¿Me siguen hasta acá? Y voy a trabajar con este y con este. Voy a tener que multiplicar esta diagonal entre el 2 y el -3, y por otro lado la diagonal entre el 3 y el -1. ¿Sí? Me va a quedar insertar, ecuación, dos por -3 menos, recordemos que hay una diferencia en el medio, 3 por -1. ¿Se entiende? Repito, voy a sumar ahora, esto lo voy a volver a dejar como estaba,
Esa fila la volvemos a tachar. Y ahora voy a tachar esta columna, la última de todas. ¿Sí? No me acuerdo si ese era el color, pero... Ah, no, acá. Bueno, sí, el mismo. Y me van a quedar esta matriz de acá. O pseudomatriz, mejor dicho. ¿Sí? Voy a multiplicar 2 por menos 2 y 3 por 0. Volvemos a insertar. 2 por menos 2 menos 3 por 0. ¿Vamos bien? Entonces vos fíjate que a mí me quedaron 3 términos. Me quedó el primer término, el segundo término y el tercer término. ¿Sí? Que surge de esto de andar jugando con dejar la primera fila tapada y andar tapando cada columna por separado. ¿Sí? Repito, esto es un método. Después vamos a ver que hay otros métodos. ¿Estamos? No se casen con ninguno porque, de hecho, aparece después más abajo. ¿Sí? Una regla. Vamos a resolver esto, a ver cuánto nos da. El primer término de acá, la primera parte es 0, porque 0 por menos 3 me daría 0, ¿no? Menos 2 por menos 1 me daría 2 positivo. Pero con este menos de la diferencia, si todos están de acuerdo, me queda menos 2. ¿Sí? Vamos con el segundo término. El segundo corchete. 2 por menos 3 me daría menos 6. Y menos 3 por menos 1 me daría 3 positivo. ¿Sí? Menos 6 más 3 me daría menos 3. Con el menos que tengo acá afuera me quedaría menos 3. Resolvemos el último corchete. 2 por menos 2 me estaría dando menos 4. ¿Sí? Vayan viendo a ver si no me equivoco con algún signo. 2 por menos 2 me estaría dando menos 4. Y 3 por 0 me da 0. Por lo tanto, este término de acá me da menos 4. Con el menos de afuera me queda menos 4. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuánto me daría esto? Menos 2, menos 3 sería menos 5, menos 4, menos 9. ¿Sí? Ahí tenemos el resultado del determinante de B. ¿Se entiende entonces cómo tenemos que ir jugando con esto de los determinantes? La fórmula siempre es la misma. Multiplico una diagonal y lo resto por la multiplicación de la otra diagonal. ¿Sí? En el caso de una determinante de 3 por 3, o directamente, mejor dicho, una determinante de orden 3, yo lo que debería tener en cuenta es que son 3 términos sumados entre sí. ¿Sí? Bien. Más abajo del PDF, que acá, bueno, te habla, acá te lo generaliza, te dice, en general, si A es de orden n, o sea, de orden 4, 5, 8, del orden que vos quieras, siempre y cuando sea una matriz cuadrada, acuérdense, A es la suma de n términos, cada uno de los cuales es el producto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si vos tenés una matriz de orden 4, o de 4 por 4, mejor dicho, vos vas a tener un determinante de orden 4. ¿Cuántos términos vas a tener que sumar? 4 términos. Si el determinante fuera de orden 8, vas a tener que sumar 8 términos. Eso es lo que te dice. ¿Sí? Bien, en este caso se desarrolló el determinante por la primera fila. Acá tenemos los mismos ejemplos que tuvimos hablando recién, ¿sí? Tenemos, no los mismos, pero algunos similares. Tenés un ejemplo del determinante de orden 2, que hizo 1, acá lo tenés. 1 por menos 3, menos 3. 4 por 2, 8. Menos 3 menos 8 es menos 11. En el caso de este determinante de orden 3, lo que se hizo fue menos 1 por 1, que me quedaría acá, y menos 0 por 2. ¿Sí? Después me quedó 1 por 1 y menos 3 por 2.
y después 1 por 0 menos 3 por menos 1. ¿Sí? Respetando el tema de los signos, el resultado final es 8. ¿Sí? Observación. ¿Se puede probar que el determinante de una matriz... Yo ya me Sí, perdí. Darío. Por lo menos yo me perdí. O Dime. sea, lo seguía hasta el determinante y después cuando empezó a mezclar determinantes como que ya me mareé, no sé otro, pero Bien. A ver, ¿en qué parte no sé si otro le te pasó lo mismo. perdiste? ¿En dónde te perdiste? Digamos, empecemos por ahí. Cuando empezó a sumar determinantes, cuando empezó a decir lo que se hace con varios determinantes. En el Excel, digamos. ¿Cómo sacar el determinante? Lo sé. O sea, ya Bien, tengo que multiplicar cruzado y si tiene varias columnas, varias filas, sé que tengo que anular la primera fila y tengo que empezar ahí a multiplicar cruzado. ¿Qué perfecto. pasa si tengo varios determinantes? No, si vos tenés un determinante de otro orden, no varios determinantes. Si vos tenés un determinante de orden 5, vas a tener que sumar términos. ¿Te explico? Porque vos tenés, acá vos tenés un determinante de orden 3. Esta matriz es de 3 por 3. Entonces, ¿cuántos términos sumaste? Sumaste 3 términos, como hice acá en el Excel. ¿Sí? Yo sumé primer término, el segundo término y el tercer término. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera una matriz de 4 por 4, voy a tener un determinante de orden 4. Por lo tanto, voy a tener que sumar 4 términos. ¿Sí? Eso es lo que te estoy diciendo. Que es lo que dice acá, esto de la parte, quizás ahí es donde más también te perdiste, que dice, en general, si A es de orden N, Ok, yo mezclé todo entonces yo. Creí que obtenía de una matriz obtenía un determinante y de otra matriz obtenía un determinante. O sea, ya me... Bien, Está bien, yo me equivoqué. Profe, perfecto. Sí, solo una duda. El anterior es solo para 3×3. sí. Listo. Pará, el anterior, ¿a qué te referís? ¿A este que hicimos acá? El Exacto. que Eso hicimos solo en sirve el... para 3×3. Si yo tengo tres Exacto, por cuatro, ya no me sirve. exacto, no, porque no es una matriz cuadrada. Ok, ¿Sí? la verdad. Bien. Bueno, continuamos, esto no nos importa tanto. Acá tenemos otro ejemplo. Estaba en esto. Se puede probar que el determinante de una matriz no varía si en lugar de efectuar su desarrollo por la primera fila, otra fila o columna. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo hubiera tachado acá, en vez de haber tachado la primera fila, hubiera tachado la segunda fila, ¿variaría el determinante? Por lo que dice acá, no. ¿Sí? O sea, dice, se puede probar que el determinante de una matriz no varía si en lugar de efectuar su desarrollo por la primera fila, se elige cualquier otra fila o columna. Por eso acá arriba el PDF te dice, decimos que hemos desarrollado el determinante por la primera fila. O sea, yo acá, en el método que tiene el libro, o en este método que usé acá, ¿sí? Yo trabajé con el determinante tachando o eliminando la primera fila. Ahora, yo lo que les voy a pedir, ¿sí? Para la clase que viene, para el encuentro que viene, traten de probar si este determinante, que yo se los voy a subir en Ciber, me daría lo mismo si yo tacho la segunda fila. Y si tacho la tercera fila, prueben a ver si se cumple esto mismo. ¿Sí? Obviamente pasa esto. Si yo tacho esta fila de acá y tacho esta columna de acá, el determinante lo voy a tener que resolver multiplicando menos 1 por menos 3, menos 2 por 1, restando, y me voy al otro término. ¿Sí? Si yo tengo tachada esta segunda fila, ahora voy a tachar la columna del medio. Y me va a quedar el determinante multiplicando la diagonal. 0 por menos 3,
por 1, ¿sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Yo lo que necesito es que prueben después ustedes si me da lo mismo, menos 9 en este caso, tachando en vez de la primera fila, la segunda fila. ¿Y qué pasaría con la tercera? ¿Queda claro? Sí, Bien. profe, Sí. ahí en la fórmula del Excel, el segundo, ¿cómo hizo la combinación? No sé cómo. ¿Cómo? En el Excel, en el Excel, en el Excel. Yo en el Excel acá puse una ecuación, no puse una Sí, sí, función. sí. Ahí yo me doy cuenta que 0 por menos 3 me doy cuenta que Bien. es el 0 por menos 3 y el 2 por menos 1. Pero después, en el 2 por menos 3, ¿cómo hizo la combinación? Acá está, pará. Entonces vamos a tachar esto. Nada, como acotación digo que la fila que más conviene es la de abajo, la M3, ¿no? Porque no tiene Exacto. 0, porque son todos números. Muy bien. Vos me preguntaste por 2 por menos 3. Bien. Yo Sí, taché esta fila, ¿sí? Y como estoy en el caso de el segundo término, yo tacho esta columna, ¿no? Entonces estoy multiplicando 2 por menos 3, acá, sí. menos 3 por menos 1, que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué es que el 3 tiene un menos? Si es un más. No ¿Ve te que dice entiendo. 3? Porque ahí dice 2 por menos 3. Ahí está bien, pero el 3 es positivo. 2 por menos 3 por 3 te menos. quedaría menos 6. ¿No? ¿Por qué Creo que hay porque un lo está menos? viendo. Menos 1 me queda 3 positivo. Claro, pero Menos. en la más positivo. No, no, es que pasa que me parece que lo estás viendo por el celular vos, ¿no? Sí. A ver, logrando Sí, acá. en el celular no sale el menos. Fíjate ahora, a ver. Claro, pero yo veo Ahí la estás viendo la matriz. Lo que pasa es que él lo ve, ese menos lo asocia a que es el menos del número y es el menos de la resta entre las dos diagonales. Bueno, por eso, esperen, déjame explicarlo, ¿sí? Yo vuelvo acá. Hago 2 por menos 3. Este es menos 3, ¿sí? sí. 2 por menos 3. Acá lo tengo. 2 por menos 3. Ahora, a eso le tengo que restar la otra diagonal. Se le resto. Que estoy poniendo en rojo, es la resta de la otra diagonal. La otra diagonal es 3 por menos 1. Está acá. Ok. 2 por menos 3 me da menos 6. Y menos 3 por menos 1 me da 3 positivo. Menos 6 más 3 me daría menos 3. Este signo más de acá es de la suma del segundo término. Más por menos me queda menos. Es por eso que acá me queda menos 3. Ya entendí. O sea, la fórmula, sí o sí tenés que ponerle un menos. Cuando Claro, este haces la menos, a ver, multiplicación, voy a poner le tenés acá que poner un menos. Y después tenés que poner un más cuando tenés que sumar los resultados. Por los eso. resultados, los términos, digamos. Vamos a ponerlo con color rojo. Los Con color términos, claro. rojo los que se corresponden con los términos. Y con color azul los que se corresponden a la resta, o a la diferencia, mejor dicho, de las diagonales. ¿Sí? Claro, ahora sí es como una regla que seguir para sacar el determinante. Ok. Bien, perfecto. A ver acá. Bueno, esto sí, acá está. El cálculo de determinantes de órdenes 2 y 3 puede efectuarse recurriendo a reglas prácticas, que a continuación ilustramos con un ejemplo para cada caso. Su validez puede justificarse viendo que el resultado al que se llega al aplicar la regla sobre un determinante genérico coincide con el que se obtiene por definición. Es decir, que todo esto que hicimos acá, ¿sí? Nosotros lo podemos llamar como hallar el determinante por definición, porque en síntesis lo que aplicamos es la definición del determinante, ¿sí?
En síntesis, lo que nosotros aplicamos es la definición del determinante. Ahora, veamos estos ejemplos que tenemos acá. Yo tengo una matriz de 2 por 2, o sea, un determinante de orden 2. El determinante de orden 2, como bien dijimos, se obtiene multiplicando, en este caso, las diagonales y restándolas entre sí. Eso queda clarísimo, que es la regla práctica que vimos. Para el orden 3, miren la regla esta. Yo tengo este determinante de 3 por 3, o sea, es un determinante de orden 3, mejor dicho, ¿no? Formamos un cuadro de números, escribiendo debajo de la tercera fila nuevamente la primera y debajo de esta la segunda. O sea, lo que te dice acá es que a esta matriz le tenés que escribir acá abajo, le tenés que repetir la primera fila y la segunda fila. De hecho, acá lo ves mejor. La primera fila es 3, 2, 1. Abajo de todo le agregó 3, 2, 1. Y la segunda fila es 1 menos 2, 6. Abajo de todo le agregó 1 menos 2, 6. O sea que cuando es de 3 por 3, yo repito la primera y la segunda fila. ¿Me siguen hasta Perdón, acá? ¿esto para qué es? Para hallar ¿Es otro determinantes. método? Exactamente. Ah, bueno, Otro método, Karina habló, ¿no? sí. ¿Karina habló? Ah, sí. Es otro método para hallar determinantes. ¿Sí? Ahora dice, el determinante se obtiene haciendo la diferencia recordemos que era resta, entre, vamos acá, la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada por la flecha que va hacia abajo. La flecha que va hacia abajo es esta que estamos viendo acá. Ahora la vamos a ver bien. Y por otro lado, la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicados por las flechas que va hacia el otro lado. ¿Sí? Que sería esta que tiene línea punteada. Fíjense, arrancamos por el primero de todos, por el elemento 1, 1, ¿sí? De hecho, acá lo ves mejor, arranca por el elemento 1, 1. Lo voy a agrandar para que el que esté con el celular lo vea un poquito mejor, ¿sí? Si yo arranco por el elemento 1, 1, voy a tener que multiplicar los elementos que forman parte de la diagonal que está conformada por el número 3, menos 2 y 5. ¿Sí? Repito, 3, menos 2 y 5. ¿Sí? Fíjense, 3 por menos 2 sería menos 6, ¿no? Menos 6 por 5 sería menos 30. Que es lo que dice acá, ¿no? Sigo con la fila, la diagonal del elemento de la fila 2, columna 1, que en este caso es el número 1. 1 por 3 por 1, me daría 3, que es esto que yo tengo acá. Última diagonal, que en este caso arranca con el número 0, con el elemento 0. 0 por cualquier porquería que tengo ahí me daría 0, que es esto que tengo acá. Entonces, sumo los productos de las primeras diagonales. Y ahora le voy a restar la suma de los productos de las otras diagonales, las que van en sentido contrario. ¿Sí? Le resto, arranco por el elemento de la fila 1, columna 3, y hago 1 por menos 2, bueno, tengo un 0. Si yo multiplico todo esto por 0, me quedaría 0. ¿Estamos bien? 6 por 3. Por 3, 6 por 3 es 18. 18 por 3 es 54. Lo tengo acá. Y la última columna, 5 por 2, que me daría 10 por 1. ¿Sí? Resuelvo todo eso. Menos 30 más 3 sería menos 27. Más 0, menos 27. 0 más 54 me daría 54. Más 10 sería 64.
menos 64, porque acá tengo un signo menos, ¿no? Agarramos la calculadora para que todos lo podamos ver. Menos 27 menos 64 me daría menos 91. Importante para que todos vean esta regla práctica. Esta es la regla de Sarrus. Acá te está diciendo el nombre, ¿sí? La primera fila y la segunda fila en un determinante de orden 3, de 3 por 3, se llama regla de Sarrus, ¿sí? Fíjense algo muy importante. El elemento de la fila 1, columna 2, y el elemento de la fila 1, 2, 3, 4, 5, columna 2, relación con nadie, ¿lo están viendo? O sea, son los únicos elementos que quedan exceptuados de las diagonales. Esto vos lo podés usar para matrices de, ¿qué te dice? Para matrices de orden 3, para orden 3. ¿Sí? Seguimos leyendo abajo y ahora respondo todas las preguntas que tengan. Acá lo que vamos a ver el día 29 es esto que tenemos que dice que es una aplicación de las determinantes. Ya que algunos compañeros, no me acuerdo quién, había preguntado de qué me sirven las determinantes, yo les he dado un ejemplo y demás. Acá tenemos una aplicación que es para calcular la inversa de una matriz. Yo lo que les voy a pedir para el día 29, sí, dije bien, a ver, 22 no tenemos, el día 29, repito, que avancen con las actividades que les había dicho que, o les había recomendado que hagan, mejor dicho. Vamos a ver las actividades, algunas las vamos a ver con mayor detenimiento, como por ejemplo, cuando les pide el producto de matrices, ¿sí? Más arriba, ¿sí? De determinantes no les voy a dar actividades porque primero quiero ver el tema de la aplicación, que es el cálculo de la inversa de una matriz, y después de ahí, sí, ahí viene todo lo que sería ecuaciones matriciales y viene toda la parte de practiquen, que es para resolver determinantes, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que les recomendaría es que para el 29 tengan bien aceitado la primera parte antes de los determinantes y lo que les voy a pedir es que para el día 29, antes, por lo menos antes del encuentro virtual, le den una mirada a toda la parte teórica, sobre todo la parte de hallar una matriz, perdón, una determinante por definición, como estuvimos haciendo ahí arriba, o hallar usando la regla de Sarrus, ¿sí? Por lo menos para tener bien refrescado en la memoria lo último que estuvimos viendo. ¿Sí? Otra cosita importante, repito para los que entraron un poquito más tarde. Se presentó al equipo directivo un proyecto, que ese proyecto es para encuentros presenciales el día 3 de noviembre y el día 10 de noviembre. Obviamente, burbuja 1 el 3 de noviembre, burbuja 2 el 10 de noviembre. ¿Sí? Por eso yo les había mandado un link que tienen que copiarlo y pegarlo en un navegador para poder completar. Vi que algunos ya estuvieron completando. La distribución va a ser lo más equitativa posible, tratando de respetar lo que ustedes decidieron a cuál encuentro participar, pero tengan en cuenta que no pueden estar todos ni el 3 ni todos el 10. ¿Sí? Repito, como dije al principio, no es obligatorio, pero estaría bueno que vayan, más que nada para el proceso de vinculación, que jodo siempre con lo mismo, pero para mí es recontra importante eso. Y después también para la parte de integrar todos los conceptos que estuvimos viendo. Como dije también en un momento de la clase de hoy, al finalizar la cursada, vamos a estar evaluando esta materia con un trabajo final integrador. ¿Sí? Ese trabajo final integrador va a ser desde que empezamos a ver vectores hasta que veamos el próximo tema, que es resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Sí?
Eh, yo entiendo una cosa, ¿sí? Que no se crean que como docente no me doy cuenta. Hay algo que nos está faltando en el nivel terciario, que es el tema de doy una clase, doy 2 clases, doy 3 clases, doy 4 clases, doy 5 clases, evaluación, ¿sí? No se crean que yo no los estoy evaluando, yo los estoy evaluando constantemente, cuando se conectan, cuando preguntan, cuando plantean situaciones, un docente los está evaluando constantemente. Sí creo que algunos, y todavía nos cuesta un poquito el tema de decir, sí, pero yo quiero una nota numérica y demás, porque de hecho se ha planteado a nivel docente, sí, con nuestros compañeros, el tema de notas numéricas y demás. Hay una realidad, ¿sí? Se hizo todo lo que habíamos hablado de el tema de la jerarquización de contenidos en el medio, si volvíamos, si no volvíamos y demás. Así que yo en mi materia, que es transversal, habrá otra materia que no es transversal y me parece que es más importante, voy a dejar de compartir un poquito, ¿no? Que seguramente la manejará distinto el docente, porque cada docente lo maneja distinto. En mi materia, hacer ese trabajo final integrador. Esos 2 encuentros, los que participen de esos 2 encuentros, también van a tener una evaluación, no la famosa pruebita, pero vamos a evaluar qué aprendimos de vectores, qué aprendimos de matrices, cómo lo podemos aplicar al campo de la formación general dentro de la carrera de ustedes y demás. ¿Sí? Por eso, llegado el caso, si no hay una comunicación nueva en el medio, porque en este país cambian las cosas así, vamos a evaluar y finalizar con ese trabajo integrador. Eso les estaría dando el pie para continuar el año que viene, en donde tienen lógica y álgebra, por ejemplo, ¿sí? En donde tienen probabilidades y estadísticas, ¿sí? En donde van a poder adquirir todos los contenidos que vayan a verlo en el campo de las matemáticas, ¿no? Con el pensamiento lógico formal de la matemática y demás. ¿Estamos? Espero que en el resto de las materias les vaya muy bien, les esté yendo bien, y espero que se pueda probar también esto de los encuentros presenciales para poder participar en la institución. ¿Sí? Bueno, los veo el día 29 entonces. Obviamente las actividades, si ustedes tienen una duda previa, como siempre digo, pueden plantearla, manden un mensaje, ¿sí? O sea, no hay ningún problema en eso. Si es necesario que yo me grabe haciendo una explicación, lo hago y lo envío, ¿sí? No hay ningún problema, yo no tengo drama en eso. De hecho, los miércoles yo aprovecho para hacer cosas de la institución que me piden a mí, entonces estoy conectado, ¿sí? En Cibet. Si alguno tiene una pregunta o algo, lo puede plantear. ¿Queda claro? Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el 29 de septiembre, ¿sí? A la misma hora y por el mismo canal, por el mismo link, ¿sí? Muchas gracias y Profe, ¿puedo cuídense hablar con mucho. usted? Habla Rodrigo. Hasta luego. Acuérdense del presente que está ahí en link, ¿sí? Profe. Que lo compartimos. Profe, Sí. pero Rodrigo le quiere hablar. Si dice ahí el No te mensaje. escuché, Rodrigo. Decime. No, es el tema de que... Buenas noches. Rodrigo Lazarte. Espera que se vayan así, hablamos tranquilos en privado. Bueno. Bueno, está bien.